con una oración. Dios Padre, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias. Cuando éramos pecadores y tus enemigos, tú nos amaste y enviaste a tu Hijo, lo sacrificaste para pagar nuestros pecados. Jesucristo murió por nosotros. Gracias a Él, ahora nosotros somos perdonados y salvos. Y tenemos la entrada a tu reino. Gracias por darnos esta esperanza bendita, viva y celestial. Nosotros que somos redimidos por la sangre de Jesús, ahora estamos el día del Señor juntos, reunidos para tener comunión contigo y también entre nosotros. Gracias por darnos tu palabra para guiarnos mientras que en este mundo vivimos. Señor, ayúdanos a entender bien lo que tú quieres comunicarnos y también llevar por obra tu palabra en nuestra vida cotidiana. Así queremos vivir en santidad y justicia para agradarte y glorificarte. A todos los hermanos que estamos aquí, Señor, bendícenos con tu palabra. Pastor David y otros misioneros y candidatos a misioneros están predicando en esta hora tu palabra en otros lugares. Que estés con ellos, fortaleciéndolos. Si hay hermanos que no han podido acompañarnos el día de hoy, Señor, cuídalos y también guíalos donde sea que estén y ayúdalos para que se acerquen contigo en otra ocasión. Cuídalos de caer en tentación o maldad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, que nos ama siempre. Amén. Vamos a buscar San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. Versículo 11. ¿Lo tendrán? Si lo tienen, leamos juntos. Él dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ella dijo, ninguno. Sí. Muchos hermanos ya saben que soy de la iglesia de Xaltepec. Inicio dando una noticia de la iglesia de Xaltepec. Los hermanos de la iglesia de Xaltepec todos están bien, gracias a Dios. También algunos hermanos predican la palabra de Dios y por eso ahora tenemos una misión. Se predicó la palabra en una ciudad cercana a Xaltepec, se llama Huixcolotla. No sé si conocen Huixcolotla. Dicen que ahí está como un central de abasto. Entonces, por esa zona, todos conocen esa ciudad.
Y por eso, como estamos yendo, ¿sí? Con palabra para compartir la palabra, ¿sí? Cada domingo. ¿Sí? Desde el domingo pasado, ¿sí? El seminario hubo antes. Y desde el domingo pasado, ¿sí? Ya empezamos a ir, ¿sí? Compartir palabra con ellos. Y hoy también, y así cada domingo iremos. Entonces, me da mucho gusto que Dios nos use en su obra, hermanos. Entonces, en su oración, por favor, recuerden eso y oremos juntos por también Huixcolotla. Son como 5 o 6 personas, es una familia, padres, hijo, hija, también nuera, así. Un hermano fue al central de Abasto y ahí los encontró. Los encontró leyendo la Biblia y así empezó a predicarle y hasta el seminario pudimos dar con ellos. Estaban muy atentos y ahora están muy contentos y quieren seguir escuchando la palabra de Dios. De hecho, para nosotros, para los cristianos salvos, creo que no hay otro gozo mayor que ver otros salvos. Si otra persona entiende la salvación perfecta y eterna que Dios tiene preparada para todos nosotros, para todo el mundo. Cuando nosotros recibimos también la salvación, tuvimos un gozo grande, ¿verdad? Pero también al ver a otros salvos, al ver que otros también entienden y creen y luego están seguros de ir al cielo, nos pone muy feliz. Entonces, le damos muchas gracias a Dios para ser útiles en su obra. Leímos San Juan capítulo 8, versículo 11. Creo que esta historia todos la conocen. Jesús estaba enseñando la palabra de Dios en el templo, pero de repente unos judíos como fariseos y escribas, los religiosos judíos, los líderes religiosos, ¿verdad? Haciendo mucho ruido, trajeron una mujer. Es una mujer sorprendida en adulterio. En la noche estaba cometiendo adulterio y la agarraron en el acto mismo y la trajeron en la mañana ante Jesús. Y luego ellos dijeron a Jesús, es que la ley de Moisés dice que este tipo de mujer tiene que morir apedreada. Jesús, ¿tú qué dices? La ley de Moisés es la ley que Moisés recibió de Dios. El pueblo de Israel salió de Egipto después de haber vivido 400 años, salió de Egipto y luego en un monte, se llama Monte Sinaí, recibieron. O sea, Moisés subió como representante y recibió la ley de Dios, 10 mandamientos.
Eso la ley de Moisés dice, ¿sí? Ella tiene que morir apedreada. Jesús, ¿tú qué dices? Los líderes religiosos, los fariseos y escribas, no estaban a gusto con Jesús, no lo querían. Por eso siempre buscaban para acusarle. Esta pregunta también, ¿sí?, se la hicieron para acusarle. Era una trampa. Porque Jesús decía, si la ley de Moisés dice eso, mátenle, apedréenla. Entonces Jesús infringe, rompe la ley romana. Porque Israel de ese entonces estaba bajo dominio de Roma. Ninguno podía condenar, castigar, matar a nadie sin permiso de Roma. Solamente con el permiso del gobernador enviado de Roma podían castigarle a alguien. Entonces, si Jesús dice, apedréala, ellos podían acusarlo con el gobernador romano. Este fulano dijo eso, rompiendo la ley romana. Y Jesús dice que no la apedreen. Entonces, ¿qué dirán? Es que Él dice que es hijo de Dios, Él dice que enseña la palabra de Dios, pero es falso. Está enseñando que rompamos la ley de Moisés, la ley de Dios. Jesús no podía decir ni sí ni no. La pregunta era una trampa. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús no contestó nada, nada más se agachó y escribió con dedo en el suelo algo. Cuando estaba escribiendo, los líderes religiosos, fariseos y escribas, no dejaron de insistirle. A ver, ¿tú qué dices? Contéstanos. Jesús se paró y luego dijo, entre vosotros, entre ustedes, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra, que sea el primero que arroje a ella. Y luego otra vez, ¿sí?, se volvió a agachar y siguió escribiendo. Después de oír, ¿sí?, lo que dijo Jesús, ellos fueron acusados por su conciencia. Y desde los viejos hasta los jóvenes empezaron a tirar la piedra y se retiraron. Todos se fueron, solamente se quedó ella y Jesús. Jesús le preguntó a ella, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella respondió así, ninguno, Señor. Y Jesús a ella dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Los judíos, los líderes religiosos, ellos querían matar a la pecadora con su ley.
¿verdad? Pero Jesús la perdonó. Ni yo te condeno, y vete y no peques más, dijo. Sí. Recuerdo una historia de un niño. El niño ya creciendo, como tenía 12, 11 años, por ahí. Quería ser como héroe entre sus amigos. Por eso empezó a quería mostrar su valentía. Yo soy más valiente que ustedes. Para mostrar su valentía, empezó a robar en las tiendas. Como en Walmart, en Bodega Aurrera, ¿sí? Hay tiendas, ¿verdad? Sí. Primero, en el principio, robó cosas pequeñas como dulces, paletas. Pero ya robando así, su conciencia se hizo más insensible. Cada vez, entonces, roba cosas de más valor. Y robando eso, mira a sus amigos, dice, mira, yo soy así, hago algo que ustedes no hacen. Entonces seguía robando. Un día, supervisor ya ¿cómo se llama? ¿Cachó? Por cámara de seguridad. Y luego lo agarra. Ladrón tú eres. Y lo lleva a la oficina. Y luego amenaza mucho verbalmente. Tú rompiste. Tú violaste la ley. Tú eres delincuente. Voy a llamar a policía y te van a llevar y echar a la cárcel. Luego llama a su mamá y mamá llega. Luego a mamá grita el supervisor. Es que es su hijo. ¿Cómo puede criar a un hijo así como ladrón? Humillándola, así gritó. Y la mamá nada más le dice, perdóname. Y luego paga todo lo que se perdió y después lo lleva al niño a su casa. No le dice más que, hijo, no lo hagas, no lo vuelvas a hacer más. El hijo estaba muy preocupado por si su mamá lo regañara, hasta lo corriera. Pero su mamá no dijo nada más le dijo, no lo vuelvas a hacer. Jesús así la perdonó a la adúltera. Vamos a primero pensar, Jesús dijo, di yo te condeno, y luego dijo, vete y no peques más.
Sí. Hoy dos partes vamos a pensar. Jesús la perdonó sin decir nada, ¿verdad? Ni yo te condeno. Si Jesús la hubiera perdonado así solamente por palabra, sin pagar, sería injusticia, ¿no? Muchos criticarían, es que ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes pasar por alto un delito, un pecado así grave, sin pago? Muchos judíos religiosos, líderes religiosos, se habrían levantado contra Jesús. Pero Jesús lo dijo, ¿por qué? Porque Jesús lo iba a pagar. Como la mamá pagó el pecado de su hijo, Jesús también pagó el pecado de ella. Vamos a ver Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 13. ¿Lo tienen? Ya, leamos juntos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hecho por nosotros maldición. Jesús fue maldito, castigado, condenado. Sí. Como la madre, ¿sí?, fue agredido verbalmente, fue humillado, ¿sí?, por su hijo, Jesús, sin tener ninguna culpa, Él fue hecho por nosotros maldición. De hecho, Dios lo envió a Jesús para hacerlo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios, que amó al mundo para salvarlo, envió a Jesús. Y luego, ¿sí?, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 6, lo dice. Dios cargó el pecado de todos nosotros a Él. Al que no conoció pecado, Jesús no conocía pecado, nació justo y vivió justo. No se encuentra ningún defecto en su vida. Era justo, perfecto. Siempre ha hecho obras buenas y justas. ¿Verdad? ¿O hizo alguna maldad en su vida? Él era, ¿sí?, hombre justo, limpio. Pero Dios, cargando en Él el pecado de todos nosotros, lo hizo pecado. El pecado de hijo, ladrón, se pasó, como la madre lo pagó, ¿verdad? Y la madre fue agredida verbalmente por su pecado. Jesús tomó el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, ahí dice, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Él llevó nuestros pecados. Cuando Dios cargó en Él nuestros pecados, Él voluntariamente, Él también nos amó, voluntariamente Él cargó, llevó nuestros pecados. Fue caminando, ¿sí?, al cerro de Golgota para ser
castigado por estos pecados. Y murió por nosotros, por todos, por todo el mundo. Vamos a ver Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 25. ¿Lo tienen? Romanos 4, 25. Si lo tienen, leamos juntos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús también fue odiado, fue menospreciado, humillado, agredido también verbalmente, burlado. Fue desnudado, luego golpeado con latigazos, hasta crucificado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Él sufrió la condenación y el castigo por nosotros. De esta manera, Él pagó nuestros pecados. ¿No están pagados nuestros pecados? Cuando Jesús murió en la cruz, ¿nuestros pecados no están pagados? Claro que sí, ¿no? Por eso Jesús, a ella también, a la adúltera, le podía decir, ni yo te condeno. Porque Él pagó. Yo pagué tus pecados. Por eso podía perdonarla. Hoy en día igual, Jesús está diciendo a todos, ni yo te condeno. A nosotros también lo dice. La palabra de Dios, la palabra de Dios es el libro libro para decirnos eso, ni yo te condeno. Imagínense, la adúltera por su pecado, cuán temeroso estaría, temblando. Pero Jesús a ella le dijo, ni yo te condeno, porque yo pagué tus pecados. Imagínense la consolación que ella habría recibido. Ahora a todo el mundo Jesús dice lo mismo, pero el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Jesús le dice a todo el mundo, pero el que cree no es condenado. El que no cree todavía es condenado, ha sido condenado. La semana pasada aquí se llevó a cabo un seminario, ¿verdad? Seguramente se predicó esta palabra de Jesús, ni yo te condeno, ya te perdoné. Muchos habrán creído. El que cree no es condenado. El que oye y cree tiene vida eterna y no vendrá más
a condenación. ¿Sí? Es la palabra de Dios. Entonces, la perdonó Jesús a ella. Y luego, ¿qué dijo? Ya eres perdonada. Vive haciendo lo que quieras. Dijo, vete y no peques más. Vete, no peques más. Vete y no peques más. Antes de eso, vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. 33 y 34. ¿Tienen? Si tienen, sí, les leo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya. Jesús dijo, ni yo te condeno. Cuando Jesús no condena, ¿quién nos podrá acusar? ¿Quién nos podrá condenar? Jesús es Dios, ¿verdad? Dios es el juez, último juez. Él nos está diciendo, ni yo te condeno. Entonces, ¿quién nos podrá condenar? Nadie. Pero lo dice esto aquí, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos quiere todavía acusar y condenar. Mira lo que eres tú. Mira lo que estás haciendo. Así nos quiere condenar. No tenemos que dejarnos engañar. Por eso, Jesús ya nos perdonó, no nos condena. Tenemos que creer en la palabra de Jesús. ¿No es así? Jesús ya murió, pagando todos los pecados, hasta los pecados del futuro. Entonces, ¿quién nos podrá condenar? Nadie, ¿eh? Versículo 35. Les leo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Nos puede separar del amor de Cristo alguien? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas somos más que vencedores, aunque estemos en tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el vencedor? Sí, el que cree en Dios, en Jesús. Antes leí un libro, se llama Progreso del Peregrino. ¿Ha leído este libro? Progreso del Peregrino. Sí. Es una historia de una persona, ¿sí?, que empieza a leer un libro negro, que es la Biblia, ¿verdad? Leyendo este libro se da cuenta de su pecado y también que la ciudad donde él está viviendo es una ciudad destructiva, que va a ser destruida pronto.
Entonces tiene una gran preocupación. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si es destruida esta ciudad, yo si soy destruido con estos pecados, me iré al castigo eterno, a la perdición eterna. ¿Qué hago? Se la pasa desvelando por esta preocupación varios días. Y luego una evangelista se acerca con él y le enseña el camino. ¿Tú quieres resolver este problema? ¿Quieres tú quitarte de esta preocupación? Entonces ve ahí, está una cruz. Corra hasta acá, hasta allá, sin parar. Entonces, él sale de la casa y luego su esposa y sus hijos, esposo, mi amor, papá, ¿a dónde vas? Quédate con nosotros. Pero él se tapan oídos, corre. Sus vecinos dicen, ¿a dónde vas? Vente aquí para nosotros. Hay una fiesta. Llega a la cruz, luego ve Jesús que murió por él. Viendo a Jesús la carga del pecado, se deshace de él. Él entonces se hace libre del pecado y así recibe la salvación. Después de recibir la salvación, camina por el camino angosto. Caminando por el angosto, luego se encuentra con un diablo. Apolión se llama Apolión, diablo. El diablo dice, es que tú, ¿cuántas veces fallaste con tu Señor? Tú eres mío, dejándome saliste y luego nada más fallas al que tú le llamas al Señor. ¿Cuántas veces le has sido infiel tú? Después de recibir la salvación, se llama cristiano. Él ha cometido unos errores, saliéndose del camino, saliéndose de la palabra. Entonces el diablo, Apolión, recordándole, mira cuán infiel eres, ya no te ama tu Señor, vente conmigo, así te vas a destruir. Pero el cristiano, ¿qué hace? Contesta así: sí, es verdad, ¿sí? Yo le he sido infiel, pero mi Señor, misericordioso, grande en misericordia, me perdonó. Siempre me ama. Con la fe venció al diablo y se fue. El diablo y Satanás a nosotros también nos puede atacar, acusándonos y condenándonos. Pero tenemos que confiar en la palabra de Jesús. Ni yo te condeno. Después de eso, Jesús dijo a ella: vete y no peques más. Es importante, ¿sí?, esta parte también, conocer que Jesús dijo: vete y no peques más. Si Jesús no hubiera dicho esto, muchos hubieran pensado así: entonces Jesús ya me perdonó todos mis pecados, hasta los pecados del futuro, todo el pecado del mundo. Entonces, aunque yo cometa un pecado pequeño, no pasa nada.
Es que había personas que pensaban así, en la Biblia también. Hoy en día también hay personas que se quieren aprovechar del perdón y amor de Dios. Imagínense ella, ¿sí?, la adúltera, perdonada por Jesús. ¿Creen que ella volvió a cometer, volvería a cometer pecado? Ya Jesús me perdonó y luego otra vez voy a disfrutar así, divertirme. El niño que vio el pago de su mamá, el niño ladrón, ¿él volvería a andar así robando? No. El que recibe el perdón, ahí conoce el amor. ¿Cómo volverán a cometer pecado para añadir más dolor a Jesús? Pecado es algo muy, muy horrible. Por nuestros pecados, Jesús derramó toda su sangre. Sufrió tanto. Imagínense, la crucifixión era un castigo muy cruel. Nuestro pecado costó tanto. Pero el que recibe el perdón de Jesús, ¿puede volver a cometer? Vamos a ver Romanos 6, 1 y 2. ¿Lo tienen? Leamos juntos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Cuando apóstol Pablo escribió esta palabra por medio de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, había personas que querían perseverar en el pecado, diciendo que cuando uno peca más, la gracia abunda. El que tiene más pecados siente más gracia de Dios, más amor de Dios. Entonces vamos a pecar. Una doctrina muy, muy torcida y equivocada. Inventaron esta doctrina y luego querían seguir pecando. Entonces, apóstol Pablo, ¿qué dijo? ¿Perseveraremos en el pecado? En ninguna manera. En ninguna manera, dice. Jesús dijo, vete, no peques más. Dios nos perdonó. Esto es para sacarnos del perdón, sacarnos del castigo eterno, el infierno eterno. Y también, mientras que vivimos aquí, para limpiarnos. Para que nosotros vivamos quitándonos de pecados. Vamos a ver, primera de Tesalonicenses, capítulo 4.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. ¿Lo tienen? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Si lo tienen, leamos juntos. Si no tienen todavía, ¿sí? Escuchen. ¿Sí? Leamos juntos. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios nos salvó para que, aprovechándose de la salvación, para pervertirnos, para ensuciarnos más de pecados. Aquí dice, no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Santificación. Santificación es quitar pecados, limpiarse uno de sus pecados, disminuir sus pecados. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y luego, ¿qué les dijo? Les dijo así: yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Dios lo llamó al pueblo de Israel para que ellos ya estuviera junto con Dios, para vivir con Él. Entonces Dios dice, yo soy santo. Entonces sean ustedes también santos, santos. Igual a nosotros nos dice lo mismo, que seamos santos. Obviamente no podemos ser santos de un día para otro. Cuando recibimos la salvación, ¿ya no pecamos nada? Es un proceso. Poco a poco, ¿sí?, uno va limpiándose de sus pecados. Dios ayuda. Dios ayuda. Dios nos da la palabra. Con la palabra nos enseña, nos hace ver nuestros pecados, errores. Y también nos hace tener ganas de quitarnos de estas cosas inmundas. Con la ayuda de Dios podemos lograr la santidad poco a poco. Los cristianos salvos, entra en este proceso. Jesús pidió a Dios en su oración así: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. A Dios le pidió: santifícalos. No solamente a sus discípulos, también a todos los salvos. Santifícalos en tu verdad, en tu verdad. La palabra de Dios es verdad, en tu verdad, con tu verdad. ¿Por qué nosotros todos los domingos, los miércoles y los jóvenes sábados y aprendemos la palabra? Con la palabra es como agua. Dios nos limpia de nuestros pecados con la palabra. Ya estamos en este proceso. Pero cuando uno recibe la salvación, no se hace perfecto. Así dije hace rato, ¿verdad?
todavía sigue imperfecto. ¿Qué quiere decir? Es posible que peque, aunque no quiera. O también, si es tentado, deliberadamente puede pecar. ¿Por qué será? Por la naturaleza pecaminosa. Los hombres nacen pecadores, traen la naturaleza pecaminosa desde el nacimiento, ¿verdad? Cuando Dios nos salva, no nos quitó esa naturaleza pecaminosa. Aunque uno sea salvo, todavía tiene esa naturaleza pecaminosa. Uno de los cristianos salvos más como excelentes es apóstol Pablo. Apóstol Pablo era casi Jesús. Él dijo: sed imitadores de mí, como yo soy imitador del Señor. En él no encontramos en la Biblia ningún error, ningún defecto. Era perfecto en su vida era perfecta. Pero él dijo así: tengo dos deseos en mí, deseo de hacer el bien y deseo de hacer el mal también. ¿Qué es el que nos levanta deseo de hacer el mal? Es la naturaleza pecaminosa. Cuando quiero hacer el bien, no lo hago yo, el bien, sino que hago el mal. Por eso, todos los cristianos tienen dos deseos: hacer el bien y hacer el mal. Tenemos que seguir el deseo de hacer el bien, pero cuando este deseo de hacer el mal nos jala más fuerte, nos vamos tras ese deseo y cometemos pecado. Si cometemos pecado, ¿qué pasará? Si un cristiano salvo comete pecado, ¿qué pasará? ¿No pasará nada? Si pasa algo. Vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienen? Si lo tienen, leamos juntos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Apóstol Juan escribió esta carta a los salvos, a los que creían en Jesús. Por eso dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí también dice: no pequen. Lo escribo para que no pequéis, no pequen. Si alguno hubiere pecado, si un cristiano salvo peca, ¿se pierde la salvación y luego perecerá en el infierno? No. Aquí dice: si hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si cometemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Abogado, ¿quién es? A nuestro Señor Jesús. Jesús murió y resucitó y luego ascendió. Está a diestra de Dios, sentado, ¿verdad? ¿Qué estará haciendo ahora? Abogándonos, intercediendo por nosotros.
cuando ve que caímos en un pecado, ¿qué dice? Él aboga. Dios, por ese pecado también derramé mi sangre, morí, por ese pecado también. Por eso no hay destrucción para los cristianos salvos. Vamos a ver, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 34. Versículo 34. ¿Lo tienen? Les leo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, a la diestra de Dios, Él está intercediendo por nosotros. Por eso nosotros no perecemos, jamás, porque Jesús intercede. Versículo 26, no solamente Jesús, aquí el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Versículo 26, el mismo capítulo. ¿Lo tienen? Si lo tienen, les leo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo también es Dios, pero que está con nosotros, aquí en nosotros, ¿verdad? Él también intercede por nosotros. Como madre, cuando comete un error su hijo, el papá, el padre dice, es que hay que darle disciplina. Pero la madre, ¿qué dice? Perdónalo una vez más, dale otra oportunidad. Intercede con gemidos indecibles. Versículo 27 también, aquí dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Intercede por los santos. El Espíritu Santo también intercede por nosotros. Por eso no hay destrucción. No perecen los cristianos salvos que creen en verdad en el perdón de Jesús, pero si comete pecado, provoca eso problema en la relación con Dios. Dios ya no lo corre al infierno, no lo echa al infierno. Si cree en Jesús, en verdad, pero ya no le oye. Si alguien tiene pecado, Dios no lo oye. Si Dios no oye, ¿qué pasará? Vamos a ver, Salmo 66. Salmo 66, 18. Salmo 66, versículo 18.
¿Lo tienen? Si lo tienen, leamos juntos. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aquí dice, ¿qué quiere decir? Si yo hubiese mirado a la iniquidad, ¿sí? Si tengo pecado en mi corazón, el Señor no me oirá. ¿Qué es el pecado? El pecado es romper la ley, ¿verdad? Dios nos da la ley como prohibiendo, no hagas eso. Si uno hace algo que Dios manda que no haga, es pecado. También, si uno no hace algo que Dios manda que haga, ¿me explico? No hacer lo que Dios prohibió es pecado también. No hacer lo que Dios manda también es pecado. Desobediencia es también pecado. Si uno, aunque sepa hacer el bien y no lo hace, le es pecado. En Santiago lo dice. Sabiendo hacer el bien, si no lo hace, le es pecado. Si tenemos pecados, Dios no nos oye. Todas las cosas buenas, ¿de dónde vienen? De Dios. Si un hijo comete pecado con su papá tiene muchos regalos para darle a él, ¿le dará? Si está en pecado, ¿le dará? Vamos a ver Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5, versículo 25. Capítulo 5, versículo 25. ¿Lo tienen? Si lo tienen, leamos juntos. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, buenas cosas que vienen de Dios. Y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, bendiciones, regalos, gracia de Dios. Por eso, si un cristiano llega a cometer un pecado, por ejemplo, hablar mentira, o humillar a alguien verbalmente, o enojarse, odiar a alguien, comete eso. Si cometen estos pecados, se sentirá mal, porque Dios no le oye. Entonces, ¿qué tendrán que hacer? Vamos a ver, cuando cometemos un pecado, tenemos que hacer esto. Vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Entonces, si un cristiano salvo llega a cometer un pecado, que lo confiese. Confesar, ¿sí?, lo puede hacer solamente el salvo. Si uno no es salvo, aunque confiese sus pecados, no sirve. ¿Por qué? Porque todavía no es salvo. Todavía está en el camino de muerte. Se va a ir al infierno. Primero él tiene que ser salvo. Tiene que confesar que es pecador merecedor del infierno. Tiene que arrepentirse en su totalidad. Estoy mal, ¿sí? Yo soy pecador delante de ti. Pecador que me merezco caer en el infierno. Así tiene que confesar, así tiene que arrepentirse. Si uno está en el camino para caer en el infierno y luego confiesa así los pecados diarios. Dios, hoy mentí, hoy odié, perdóname. ¿De qué sirve perdonar todos estos? Esto no, sí. Tiene que ser salvo. Para ser salvo tiene que arrepentirse. ¿Me explico, verdad? Esta confesión es diferente. Esta confesión es la que hace un salvo. Ya va al cielo. Ya, si estando en el camino al cielo, puede caer tentado. ¿Verdad? Entonces, cuando cae, ¿qué puede hacer? Puede confesar así. ¿Para confesar tiene que ir a algún lugar? No, luego, si se acuerda de un error, ya caminando, haciendo algo, orando, si se acuerda, puede confesar luego. Si confiesa, Dios perdonará. ¿Qué quiere decir? Ya Dios no huye, ¿verdad? Esto quiere decir que ya hay problema en la relación entre Dios y el salvo. Pero si el salvo ora, confiesa, ¿qué pasa? Ya Dios otra vez oye. Esto es perdonar aquí. Y luego, ¿qué dice? Limpiarnos de toda maldad. No solamente huye, si confesamos, Dios nos ayuda a no caer otra vez en el mismo pecado. Es cierto. Si uno confiesa, puede salir de ese pecado. Por eso, cuando un salvo comete pecado, es importante que confiese. Luego. Todo lo que es. ¿Sí? Salmos 19:12, ahí dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Algunos errores, algunos pecados, nosotros ni siquiera estamos conscientes de esos pecados, ¿verdad? Por eso aquí dice: líbrame de los que me son ocultos. Pidiendo a Dios que nos haga ver todos nuestros pecados, aún ocultos. Tenemos que buscar y sacar todos los errores y confesarlos. Así podemos limpiarnos. Así como pecados que nosotros cometemos cotidianamente, ¿sí? Dios nos perdona así, si confesamos. Pero hay pecados deliberados. Hay pecados que comete uno deliberadamente.
Entre crímenes también hay crimen normal y crimen organizado, ¿verdad? Crimen organizado es pecado más grande, ¿no es así? Si un cristiano también si comete un pecado así deliberado, planeado, a propósito, por ejemplo, si engaña a alguien para estafar, o comete adulterio, o roba, aún salvos, si son tentados fuertemente, pueden caer en esos pecados. Entonces, si comete un salvo estos pecados, no basta con solo confesar. Aunque confiese su pecado, Dios levanta la vara. Vamos a ver Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 6 al 8. 6 al 8. ¿Lo tienen? Si lo tienen, leamos juntos. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El Señor, al que ama, disciplina, azota a todo el que recibe por hijo. Dios a sus hijos los corrige, a veces con vara, con disciplina. ¿Qué padre no disciplinará a su hijo cuando agarra un camino malo y sigue en ese camino? Aún levantando, dando la vara, va a querer corregirlo, ¿no? Dios nuestro Padre es igual. Él todavía más. Cuando estamos en caminos malos, Él nos disciplina. La disciplina de Dios es más severa que la disciplina del hombre. Si leemos la Biblia, Dios ha disciplinado. En la iglesia de Corinto había muchos hermanos disciplinados por Dios. Por eso se enfermaron muchos, se debilitaron muchos y hasta murieron. Dios disciplinando. Si no se corrige el hijo, hasta lo mata. Vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30. Capítulo 11, versículo 30. ¿Lo tienen?
Si lo tienen, les leo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Duermen aquí, los cristianos salvos no mueren para siempre. Duermen, ¿por qué? En un rato resucitan para entrar al cielo. Por eso duermen aquí, dice. Pero esto quiere decir que murieron. En esa iglesia, en la iglesia de Corinto, había un hermano que cometía adulterio. Y los otros hermanos lo aceptaban en la iglesia todavía. Por eso el apóstol Pablo les escribió. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, quiere decir, sea entregado, que sea atormentado y hasta morir. Pero ¿qué dice aquí? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Por eso tenemos que recordar que Dios es el más temible. Su disciplina es más severa. David era una persona que tenía corazón conforme a Dios, ¿verdad? Él hizo todo lo que Dios quería, pero aún él también le falló. Cometió adulterio y homicidio, ¿verdad? ¿Cómo disciplinó a David Dios? Cuando él tuvo pecado de adulterio con una mujer, y la mujer se embarazó y luego tuvo a su hijo bebé, recién nacido. Dios lo mató, se lo llevó. Y después, ¿qué pasó? David fue corrido del trono. Su hijo, se llama Absalón, lo corrió. Él huyó, corrido de su hijo. Y luego, ¿qué hizo? Agarró unas concubinas de su padre. Ahí hizo lo mismo que hizo David, pero públicamente, en la terraza del palacio. David, aunque se arrepintió y confesó, sinceramente no bastó con eso, sino Dios lo disciplinó. Pero, aunque Dios disciplina, si uno es salvo y es su hijo, no perece en el infierno. Vamos a regresar. Hebreos 11. Hebreos 12, versículo 8. Versículo 8. Aquí les leo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Todos los hijos han sido participantes en la disciplina. O sea, Dios disciplina a todos sus hijos. A todos sus hijos.
A unos disciplina y a otros no disciplinará. ¿Dios hace acepción de personas? ¿Eh? ¿Discriminación? No, no. ¿No? Algunos dirán que, ay, yo no tengo, Dios no me disciplina porque yo soy su consentido, dice. ¿Eh? No, pero Dios no hace acepción de personas. A todos trata por igual. Uno dice que, yo soy su hijo, pero él dice, Dios no me disciplina porque soy su consentido. Si él no tiene disciplina, ¿qué quiere decir? ¿Eh? Aún estando haciendo pecados, malas cosas. Si no hay disciplina, ¿qué quiere decir? Aquí, ¿qué dice? No son hijos, sino bastardos. Eso, si no hay disciplina, aún estando yo en el camino malo, ¿no? Yo, sí, por mi conciencia, sí estoy acusado por mi conciencia, pero si no hay disciplina, ¿qué quiere decir? Uno tiene que checar su fe, su salvación, ¿verdad? Todos los hijos tienen disciplina. Aún recibiendo disciplina, si no se corrige, una disciplina todavía más fuerte, más fuerte, más fuerte. Si haciendo el pecado y luego, si se corrige, confesando y arrepintiéndose sinceramente, la disciplina se disminuye, se disminuye. Dios entonces con disciplina nos lleva al camino correcto. También es gracia de Dios, es un regalo de Dios. Así Dios no nos hace desviarnos mucho del camino. Hoy aprendimos que la palabra de Jesús dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sí? En casa, meditando esto, si tratamos de aplicar esta palabra en nuestra vida, habrá mucha bendición de Dios. ¿Sería todo? Sí. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por enseñarnos lo que debemos hacer. Gracias por tenernos por tus hijos. Aunque nosotros a veces te fallemos, siempre tú nos recibes como tus hijos. Hasta nos disciplinas. Señor, te damos gracias por corregirnos de esta manera. Queremos ser más santos, más limpios. Ayúdanos a todos para que te glorifiquemos con nuestra vida y mente limpias. Y también oramos por los predicadores, pastores y misioneros que estén predicando en todo el mundo y también en todo México. Señor, llénanos siempre de tu sabiduría y valentía para que el Evangelio se predique más fuerte. Está cerca tu venida, Señor. Hasta que tú vengas, ayúdanos a hacer las cosas bien para ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, que nos ama siempre. Amén. ¿Es todo?